El Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos concede este precioso tiempo. El tiempo de la palabra de Dios, hermanos, es el tiempo que nosotros más deberíamos desear, hermanos, el poder disfrutar, hermanos, amén, porque es el consejo de Dios, y el consejo de Dios obviamente es bueno, hermanos, para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar, hermanos, con el tema que estuvimos viendo el día de ayer. Bendito sea el nombre del Señor. Estuvimos estudiando, hermanos, la Biblia, hermanos, bajo el tema del pecado, del adulterio, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Un tema, hermanos, bastante polémico, porque muchos lo aceptamos, hermanos, como parte de los mandamientos de Dios, como parte de la doctrina de Cristo. Aceptamos, hermanos, que el adulterio es un pecado, hermanos, de muerte, un pecado, hermanos, que la Biblia condena, un pecado que la Biblia rechaza, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay otras partes, otras iglesias, hermanos, en las que defienden, hermanos, y se excusan, hermanos, con respecto a este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estuvimos viendo, hermanos, por la palabra de Dios el día de ayer, para hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos viendo. Vimos en el libro Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vimos, hermanos, donde la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y entre tales injustos, hermanos, vemos, hermanos, el adulterio, los adúlteros. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer, hermanos, la Biblia dice, capítulo 6, versículo 9, en la primera carta de los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Bendito sea el nombre de Dios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, hermanos, que ninguno de todas este tipo de personas que nosotros vemos acá, amén, porque son personas con este tipo de pecados, amén. Ese tipo de personas no va a entrar al reino de los cielos si muere, hermanos, antes de que Cristo venga. O viene Cristo y no se arrepiente antes de que Cristo venga, hermanos, no van a heredar el reino de los cielos. Y hay que estar atentos, hermanos. Hay que estar atentos, porque no aparecen solo los idólatras, ni aparecen solamente los adúlteros. Aparecen los ávaros, aparecen los fornicarios, aparecen los afeminados, aquellos que no se han declarado todavía que son homosexuales, pero tienen tendencias a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no estamos hablando de eso, hermanos, en este momento, sino el pecado del adulterio. Un pecado, hermanos, que es muy común en estos tiempos, porque ahora, hermanos, no solamente el mundo lo ve común, sino que aún la iglesia, hermanos, la iglesia lo ve algo común. Ya no hay nada que señalar, ya no hay nada que reprender. Amén, porque la iglesia ha adoptado las leyes humanas y no ha querido ampararse a la ley de Dios. Ese es el problema, que la iglesia de estos tiempos va caminando como camina el mundo, va a la par del mundo. Amén. Para el mundo no hay, hermanos, el mundo, hermanos, nosotros no lo podemos juzgar, porque ellos no conocen a Dios. Amén. Ellos no conocen a Dios, pero más por eso, hermanos, nosotros predicamos para que ellos puedan conocer a Dios. Pero ellos no lo conocen. Pero la Biblia empieza a juzgarnos a nosotros por la palabra, porque nosotros hemos conocido a Dios por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vimos, hermanos, que los adúlteros, hermanos, no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Vimos también en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 19, verso 16, hermanos, donde un joven, dice la Biblia, hermanos, un hombre se acercó a Jesús y le dice, maestro, le hace una pregunta, el varón le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, tú los conoces, guarda los mandamientos, bendito sea el nombre del Señor. Y entre los tales mandamientos que el Señor le enseña, hermanos, al hombre, aparece también, no adulterarás.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermanos, que para que nosotros lleguemos a la salvación, para que nosotros podamos obtener la vida eterna que Cristo nos ha prometido, hermanos, es necesario apartarnos de ese tipo de pecado, el pecado del adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Vimos también, hermanos, que en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14, uno de los 10 mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés fue: no cometerás adulterio. Amén. No cometerás adulterio. Eso es, hermanos, uno de los mandamientos que Dios dejó para el ser humano, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor dice no cometerás adulterio, es una orden que nos está dando. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir avanzando, hermanos, para ir empezando a meternos, hermanos, en lo que vamos a hablar hoy, hermanos, como segunda parte de este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Vimos la misericordia de Jesús, hermanos, la misericordia de Dios al juzgar el caso de la mujer adúltera. Vemos cómo Jesús, hermanos, no la condenó, sino que mostró su misericordia y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno hay de ellos. Entonces le dice al Señor: vete y no peques más. Cuando el Señor nos ha dado la oportunidad de enderezar nuestra vida, cuando el Señor ha perdonado nuestros pecados, cuando el Señor, hermano, no nos acusa y Él nos dice: yo te he perdonado, hay que seguir adelante, pero sin pecar más. Amén. Sin pecar más. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue la condición de Dios: vete y no peques más. Dios sabrá cómo iba a tratarse que aquella mujer seguía en lo mismo. Amén. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos, que nos enseña a que la palabra de Dios es veraz, hermanos, y tiene cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar, hermanos. Dice la Biblia: si una persona se divorcia, un matrimonio que llegue, hermanos, a la disolución, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, a la separación. La Biblia dice, hermanos, que si un divorciado se casa, hermanos, con otra persona, solo porque dice que está divorciado ante las leyes humanas, ya su matrimonio se desvaneció ante los ojos de los hombres, esa persona, la Biblia enseña, estamos hablando, como dije, hermanos, con la iglesia, amén. Estoy hablando con los hermanos, estoy hablando con aquel que dice: yo soy cristiano. Con ellos estoy hablando. Amén. Ellos son los que tienen que entender que dentro del pueblo de Dios, que dentro de la iglesia del Señor, no hay, hermanos, divorcio, no hay recasamiento. Amén. Eso es lo que nosotros estamos dando a entender a la iglesia, para que la iglesia se guarde de caer en ese pecado, para que la iglesia entienda, hermanos, que el matrimonio es hasta la muerte. ¿Por qué tocamos estos temas? Porque el matrimonio en estos tiempos, hermanos, es una cosa que perdió su valor, es una cosa que perdió el respeto. Ya nadie quiere, hermanos, sujetarse, hermanos, a lo que la palabra de Dios dice. Quieren casarse hoy, hermano, dentro de 3 meses ya están divorciando y están casando otra vez. O sea, perdieron la dignidad, perdieron el respeto, perdieron los valores, perdieron todo, hermano, hasta el temor de Dios. Es tanto, hermanos, que está la tierra tan depravada, hermanos, que han habido matrimonios, hermanos, que han llegado, hermanos, a romperse, hermanos, porque ciertas personas, hermanos, sea el hombre o sea la mujer, hermanos, se fueron tras otras personas de su mismo sexo. Amén. Y todo eso, hermanos, todo eso es abominación delante de Dios. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. La Biblia nos enseña, hermanos, que si la persona se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Marcos capítulo 10, eso lo enseñó Jesús. Eso es para aquellos, hermanos, que creen que el adulterio, hermanos, era juzgado antes solamente por la ley. No, el adulterio también Jesús nos enseñó la doctrina, hermanos, de que el que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Marcos capítulo 10. Leo el verso 10 y 11. Dice la palabra del Señor:
En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que se separa de ella y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio también. Amén. Cuando está diciendo, hermanos, cuando está diciendo que el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, está diciendo, hermanos, que aquella mujer que viene a casarse con este hombre que ha dejado a su esposa, este hombre, aunque ella, hermanos, como les decía ayer, aunque para esta mujer, quizás este hombre que se acaba de divorciar sea su primer esposo, amén, ella, hermanos, ha caído en adulterio por causa del varón. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 16, verso 18. Lucas 16, 18, para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, también adultera. Amén. Más claro Cristo ya nos lo pudo enseñar. Esa es la doctrina de Cristo. Eso es, hermanos, para que nosotros entendamos que el adulterio no solamente era juzgado bajo la ley, sino que Cristo nos ha dado mandamientos, hermanos, para que nosotros los obedezcamos. Muchos queremos, hermanos, decir que porque estamos en la gracia, hermanos, podemos hacer y deshacer como nosotros queramos. Muchos, hermanos, se les ha predicado un evangelio, hermanos, mediocre, que dicen, hermanos, que ya Cristo lo hizo todo en la cruz, ya no hay nada que hacer. No, hermanos. Cristo hizo lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Eso es lo que hizo Cristo, lo que nosotros no podemos hacer. Pero lo que nosotros podemos hacer es responsabilidad de nosotros. Amén. El guardarnos, hermanos, para poder obtener la salvación. La Biblia nos enseña, hermanos, que si estamos en la gracia, hermanos, no ocupemos la gracia como ocasión, hermanos, para la carne. No ocupemos la gracia para ocasión como para la carne, hermanos. Sino que hay que guardarnos siempre en santidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos al libro de Malaquías. Capítulo 2, versículo 14. Hay muchos hermanos que en este tiempo, hermanos, juegan a casarse y divorciarse, hermanos, porque no se les ha enseñado la palabra del Señor. Amén. No se les ha enseñado, hermanos, la palabra conforme debe de ser. Bendito sea el nombre del Señor. No se les ha enseñado, hermanos, que en el pacto, en el acto del matrimonio, Cristo, hermanos, Dios es el testigo principal en ese pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14. Dice la palabra del Señor: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí le está hablando Dios, hermanos. Nos está poniendo el ejemplo, hermanos, del que comete adulterio, que es desleal. Ha sido desleal para su cónyuge, sea mujer o sea el varón. Y dice el Señor, con la mujer de tu pacto, es decir, que Él fue el testigo, hermanos. En aquel momento, cuando se firmó el acta de matrimonio, Dios estaba ahí como testigo principal. Y a Él, hermanos, no se le olvida nada. Amén. A Él no se le escapa nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, hermanos, está contra el divorcio. Dios está contra todo eso, hermanos. No hay divorcio para el cristiano. No hay divorcio para aquel, hermanos, que vive o que dice que vive en Cristo Jesús. No hay divorcio. Ahí mismo, hermanos, en el libro de Malaquías, ahí estábamos, 2 versículos más abajo, en el versículo 16, vemos, hermanos, que Dios aborrece el divorcio. Amén. Amén. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, que es el divorcio, hermano. Y al que cubre de iniquidad su vestido,
dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso es lo que quiere Dios, que nos guardemos en nuestro espíritu, que seamos puros, que no seamos desleales. ¿Por qué? Porque Él aborrece el repudio, Él aborrece lo que es, hermanos, el divorcio. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos en este tiempo, hermanos, que se divorcian y andan viendo, hermanos, con qué, hermanos, con qué hermana meterse o viceversa, hermanos. Y son tan bíblicos, hermanos, que dicen, no, porque la Biblia dice, hermanos, que no es bueno que el hombre esté solo. Sí, es verdad, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo eso en el libro de Génesis, capítulo 2. En el versículo 18 dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, yo le haré ayuda idónea. Pero porque el hombre estaba solo, no tenía una mujer. Y cuando dice, le haré ayuda idónea, le hizo una, no le hizo dos. Amén. Le hizo una mujer como su ayuda. Entonces, hermanos, muchos herejes, muchos hermanos contumaces cristianos de este tiempo quieren, hermanos, acomodar la palabra de Dios a su conveniencia y dicen, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, es por eso que yo me voy a casar porque yo me divorcié. Pero la Biblia no enseña eso. Vamos a ver, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 7. La Biblia dice que si se separa, quédese sin casar. No dice, hermano, busque otra o busque otro porque no es bueno que esté solo. No dice eso. Versículo 11 del capítulo 7. Amén. Vamos a leer el 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, a los que están casados, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No está diciendo el Señor, pero como se divorciaron, hermanos, puede buscar otra porque no es bueno que el hombre esté solo. No dice eso. Dice, la mujer no se separe de su marido y el marido no abandone a su mujer. Es decir, que hermanos, si usted, hermanos, quiere agradar a Dios, si usted quiere llegar a la salvación, a la vida eterna, pídale a Dios sabiduría para arreglar sus problemas. Amén. Pídale a Dios sabiduría para arreglar sus problemas. Porque si usted se llega a ir a cometer el pecado del adulterio, hermanos, si Cristo viene y no se ha arrepentido, se va a condenar. Así esté dentro de una iglesia, así tenga el privilegio de cantar, así tenga el privilegio, hermanos, de tocar un instrumento en la iglesia, así sea el diácono, así sea el portero, así sea quien sea. Si viene Cristo y usted está en adulterio, ahí se va a quedar en esa iglesia. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia así lo enseña, hermano. La Biblia dice, hermanos, que dos estarán en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. El adúltero se queda, el legal se va con Dios. El fiel se queda, el fiel se va con Cristo, el infiel se queda aquí en la tierra a sufrir la gran tribulación que viene para este mundo. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Lucas, capítulo 17, verso 34. Dice la Biblia, aquí hablando, hermanos, hablando con respecto a la venida del reino, a la venida del Cristo. Dice la Biblia, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dios no viene por todos, hermanos. Cristo no viene por todos. Cristo no viene a hacer, hermanos, a hacer, hermanos, un levantamiento colectivo. Dios viene a levantar a su iglesia. Dios va a seleccionar a aquel que se guardó. Dios va a seleccionar, hermanos, a aquel que se esforzó por agradarlo, a aquel que se esforzó por vivir conforme su palabra lo demanda. Amén. 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 Porque siempre es así, hermano. Aún en los matrimonios cristianos, siempre hay uno que busca más de Dios. Siempre hay uno que se esfuerza más. Siempre hay uno que se santifica más. Amén. Procuremos nosotros no ser el que se quede. Procuremos nosotros ser el que se vaya con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice la palabra de Dios, hermanos, todo el que hace pecado es del diablo. Se oye dura la palabra, pero es la verdad, así lo dice la Biblia. Que el que hace pecado es del diablo. Vamos a ver eso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que aquel que está practicando el adulterio, aquel que está practicando ese pecado inmoral, ahora tiene esperanza. Cristo para eso apareció, para deshacer las obras de Satanás, porque esas son obras de la carne, obras de Satanás, obras del diablo, hermanos, que aún dentro de la iglesia se están haciendo para entorpecer el evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, aquí no vale nada, hermanos, aquí no vale la apariencia. Aquí no vale mi presentación. Aquí no vale, hermanos, cuánto tengo. Aquí no vale, hermanos, qué posición social tengo. Aquí no vale cuántos diplomas tengo. Aquí no vale nada de eso. Aunque esté dentro de la iglesia y sea usted un gran licenciado, sea lo que sea, si usted está en adulterio, dice la Biblia, usted es del diablo. Porque el pecado de adulterio es pecado. Y el que comete pecado es del diablo. Y eso no lo digo yo. Y no solamente adulterio, cualquier pecado. El que comete pecado es del diablo. Pero miren el verso 9. Es todo lo contrario. En el verso 9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él. Cristo está en nosotros. Cristo está dentro de mí, dentro de ti, en cada uno de nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él no puede pecar, dice. Oiga, aquel que tiene a Cristo en su vida, aquel que tiene a Cristo en su corazón no puede pecar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente es el Hijo de Dios, permanece en Él. Dice, y Él no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa es la diferencia entre el cristiano que ha nacido de nuevo y entre un cristiano, hermanos, que solamente es de apariencia. El cristiano que ha nacido de nuevo no peca. No peca. Aunque se presente la prueba, aunque se presente la tentación, el que ha nacido de nuevo no peca. Pero aquel, hermanos, que no ha nacido de nuevo, que tiene un pie adentro y otro afuera, ese, hermanos, comete pecado, y el que comete pecado, dice la Biblia, es del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan tremendo, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, que sucede más que todo en las iglesias proféticas. En las iglesias proféticas, hermanos, hay una ignorancia terrible de la palabra de Dios. Porque, hermanos, todo lo que hacen, hermanos, creen que es por el Espíritu Santo. Aún en la profecía, hermanos, hay que tener cuidado. Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada por una profecía. Es decir, hermanos, que en medio del culto se va a levantar el profeta y te va a decir, este no es el esposo que yo te había preparado. El esposo que yo te he preparado es este. Viene la mujer y deja a su esposo y se va con aquel, porque el profeta le dijo que ese no era el esposo que Dios le había preparado. Miren, Dios, hermanos, no puede quebrantar su palabra. Ni la profecía puede quebrantar la palabra de Dios. La profecía está para respaldar lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Para respaldar lo que la Biblia dice. Porque la palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Así que cuando venga un profeta, hermanos, que viene a entorpecer, uno para eso tiene la palabra y dice, pero la Biblia dice que el que se casa no se separe de su mujer. Y que si se separa, quédese sin casar. ¿Cómo es esto que este profeta me está separando de mi esposo o de mi esposa y me está mandando a casarme? Si dice que el que se separa, quédese sin casar. Amén. Entonces todo eso nosotros tenemos que estar despiertos en este tiempo.
Porque el Espíritu Santo, hermanos, si un profeta dentro de la iglesia te está mandando a hacer algo que contradice la palabra de Dios, no es profeta de Dios. Y si no es profeta de Dios, ¿profeta de quién será? Amén. Amén. El profeta que habla de parte de Dios tiene el Espíritu Santo, hermanos, y va a confirmar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, hermanos, Jesús lo dijo, hablará de todo lo que oyere. Amén. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo no nos va a guiar al pecado, no nos va a guiar, hermanos, a lo injusto. Nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Juan, capítulo 14. Versículo 26. Amén. Leamos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos recordará todas las cosas. El Espíritu Santo. Él nos va a recordar todo lo que Cristo ha dicho. Amén. No va a quebrantar la palabra de Dios. No va a hacer algo, hermanos, en contra de la palabra de Dios, sino a favor. Es decir, amparando lo que la Biblia enseña. Ahí mismo en el verso 16, en el capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, porque está el Espíritu de verdad y está el Espíritu de mentira, el del error, el del engaño. Está el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el Espíritu Santo. Todo aquel que profetiza, hermanos, habla lo que Cristo nos ha dejado plasmado en la palabra del Señor. Hay muchos profetas en estos tiempos que hacen errar al pueblo de Dios. Hay muchos profetas que con sus profecías falsas hacen que el pueblo de Dios se desvíe, que el pueblo de Dios tuerza sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 14, hay muchos profetas en estos tiempos, hermanos, falsos profetas, que solo bendición hablan en la iglesia. Al adúltero le están diciendo que Dios ha dicho que le va a dar bendición, que le va, hermanos, bendiciones vienen de lo alto. Mentiras. Al adúltero Dios lo que le puede decir es que se arrepienta y que busque el perdón y la misericordia de Dios. Pero no le va a decir que vienen bendiciones grandes para su vida. Todo aquel profeta, hermanos, que habla de esa manera, sabiendo que la iglesia está en pecado, es un falso profeta. En el verso 15 dice la palabra del Señor: por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre. Oigan, en el nombre de Jehová profetizan, los cuales yo no envié, Dios no los envió, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Mira el Señor lo que le dice: con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Aquellos que le dicen al pueblo: no, hombre, si no viene el castigo de Dios, sabiendo el pecado que hay dentro de la iglesia. No señalan el pecado, no exhortan el pecado. El castigo que tiene el pecador por el pecado en el que está, ese mismo castigo le va a venir al profeta, mentiroso. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque dice la Biblia que tanto el pastor como los profetas se vuelven impíos al aceptar la falsa profecía o la profecía falsa. Los dos se hacen impíos delante de Dios. Amén. El pastor que lo permite y el profeta que profetiza palabras de mentira, palabras mentirosas. Por eso hay que estar atentos, hermano. Porque hoy hay un montón de profetas, hasta peludos, que se han levantado ahí diciendo que son profetas. Solo de bendición hablan.
No alertan, hermano, a la iglesia, no despiertan a la iglesia, no suenan la trompeta a decirles que se preparen, no les dicen a la iglesia que se santifiquen, no le dicen a la iglesia que dejen el pecado porque Cristo viene. Solo vanidades profetizan, solo bendiciones profetizan. Dice el santo que el otro año te va a dar la casa que le has estado pidiendo. Hermanos, dejemos de estar pidiendo casas en este tiempo. Busquemos la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hagamos tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta. Amén, gloria a Dios. Ni el orín corrompe. Allí es donde hay que hacer tesoros. No aquí abajo. Si las cosas aquí abajo se van a quedar, todas las cosas van a ser destruidas. Nosotros hay que poner nuestra mirada en el cielo, de donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Allí es donde tenemos que tener nuestra mirada, como dijo el Señor, porque donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Si usted tiene sus tesoros aquí abajo, si aquí abajo quiere hacer tesoros, aquí está su corazón y usted aquí se va a quedar. Amén. Amén. Eso es lo que enseñan los profetas de estos tiempos. Solo bendiciones. Pásenlos de $1000 que Dios les va a dar, se los va a multiplicar al 100 por 1. O sea, es que ya el que viene con $1000 está diciendo, Dios me va a dar $10,000, $100,000. Dios no anda haciendo pactos ridículos. Amén. Hay que buscar la misericordia de Dios, hermano. Hay que poner atención a la palabra de Dios. Jeremías 23:11. Jeremías 23:11 dice así, hermanos. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay su maldad, dice Jehová. Tanto el sacerdote como el impío el sacerdote como el profeta, dice el Señor, son impíos. Aún en mi casa, dice, aún en la iglesia he hallado su maldad. Es que no nos podemos esconder de Dios. No crean, hermanos, que porque estamos en la iglesia, estamos cantando, Dios está tranquilo. Ahí no, ellos son cristianos, ellos son mis hijos. Esos son mis hijos. No, hermanos, a Dios no nos podemos engañar. Dios conoce, hermanos, quiénes somos. Aunque estemos brincando dentro de una iglesia, Dios sabe quiénes somos. Mire, dice la Biblia, en el verso 24, ahí donde está, dice, se ocultará alguno, oiga bien, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Se esconderá alguno, dice, en algún escondrijo donde yo no lo pueda ver. Que diga, aquí no me mira Dios, venite, aquí estamos en escondidito. Y no me mira Dios, mucho menos me va a ver la mujer, venite para acá. Se esconderá alguno que Dios no lo pueda ver. ¿Acaso, dice el Señor, no lleno yo los cielos y la tierra? Es decir, que su ojo está en todo lugar. Bendito. Nosotros somos los que no podemos ver. Yo no puedo ver atrás de esa pared. Ahí puede haber alguien y yo no me doy cuenta. Amén. Pero para Dios no hay cosa que no sea descubierta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, muchos dicen, el Señor me dijo. Y dice el Señor, y yo no les he dicho nada. Esos son falsos profetas. Ezequiel capítulo 13, verso 7. Dice la Biblia, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Pero mire, dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, dice, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Adivinación mentirosa, eso es lo que profetizan en estos tiempos.
Y como los cristianos no conocen la Biblia, como los cristianos no conocen la palabra de Dios, cualquier peludo los engaña diciéndoles que es profeta. Porque le dijeron algo que ellos sabían. Hay muchos profetas que son astutos, que primero averiguan su vida para luego irle a hablar y decirle así dice el Señor. Pero ya averiguaron su vida. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y todo lo que hemos venido viendo nosotros, hermanos, por la palabra de Dios con respecto a lo que es el adulterio, todo eso es palabra de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿cuántos de ustedes se creen espirituales? ¿Cuántos se creen espirituales? Amén. Dice la Biblia que si alguno se cree espiritual o profeta, dice, reconozca que lo que he hablado son mandamientos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34. Corintios, ¿qué? 14, 34. Perdón, 37, verso 37. ¿Qué dice la Biblia? 37, ¿verdad? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, Pablo es el que más ha hablado acá, hermanos, en el estudio que hemos tenido sobre el adulterio. En el libro de 1 Corintios, en Romanos, Pablo, hermanos, ha hablado mucho de lo que es el adulterio y al final Pablo dice, si alguno se cree espiritual, es decir, si alguno se cree cristiano, si alguno dice yo soy cristiano, si alguno dice yo he nacido de nuevo, reconozca que lo que os he mandado son, o lo que os he escrito, son mandamientos del Señor, no son míos, son del Señor. Amén. Por eso, hermanos, que debemos nosotros estar atentos a todo, hermanos. La Biblia enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, gloria a Dios. Nueva criatura es. No puede decir que es cristiano teniendo dos mujeres. No puede decir que es cristiana teniendo dos maridos. Amén. Amén. Eso se llama adulterio. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 17, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, todas son hechas nuevas. El mentiroso el que era mentiroso ya no miente más. El que era odioso ahora ama. El que era orgulloso ahora es humilde. El que era altivo ahora es sencillo. Así son las cosas en Cristo Jesús. Cambian. Tienen que cambiar. El que era hipócrita ahora es honesto, ahora es sincero. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Así nos cuesta, hermanos. Así sea difícil. Así sea dura la palabra de Dios. Tenemos que luchar por guardarla. Jesús dijo, hermanos, en Juan capítulo 14, verso 23, Jesús dijo estas palabras. Dice la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es guardarla? Ponerla por obra, obedecerla. Hermanos, luego dice, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oiga, qué bendición al guardar la palabra de Dios. Mire qué bendición más grande, hermano, al obedecer la palabra de Dios. Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Amén. Y vendremos a Él y haremos morada con Él.
Esa es la bendición que trae el obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esa es la bendición que trae la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, hermanos, la bendición de obedecer la palabra de Dios. Así es que sigamos adelante nosotros, hermanos. Luchemos, esforcemos. Amigo que me estás escuchando, Cristo está a las puertas. Hermano que me estás escuchando y andas un poco separado de Dios, has caído en ese pecado. Cristo te ama, Cristo está a las puertas. La venida del Señor está, hermanos, más cerca que nunca. Es necesario que nos preparemos. Es necesario que busquemos al Señor. Es necesario, hermanos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos humillemos al Dios Todopoderoso, hermanos, para que perdone nuestros pecados y nosotros, hermanos, podamos salir hallados victoriosos en aquel día. Amén, aleluya. Es tiempo ahora de buscar de Dios. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo, hermanos, en que podemos, hermanos, venir a los pies de Cristo y Él, hermano, nos va a perdonar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Amigo, hermano, que me estás escuchando, si estás cansado, estás cargado de problemas, de pecados, Cristo va a hacer descansarte. Cristo te va a hacer descansar. Cristo te va a quitar las cargas. Cristo te va a quitar esos pecados. Cristo va a romper las cadenas. Cristo va a quebrar los yugos. Es ahora el tiempo que hay que buscar de Dios. Porque mañana podría ser demasiado tarde. Amén, gloria a Dios. Así que sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante, no desmayemos. Que Cristo está a las puertas. Que el Señor les bendiga grandemente. Y mañana, si Dios lo permite, pues vamos a seguir llevando el mensaje de nuestro Dios. Amén, gloria a El Dios. Señor les bendiga.